Buenas, soy Cristian, esto es Asociación Centro Moto y hoy estamos con una SH. No es por este modelo de moto por lo que estamos viendo este vídeo, es porque simplemente hay un problema que nos pasa mucho y es que la moto no carga la batería y no sabemos si es el regulador o es el alternador. Y claro, una moto como esta, que hay que quitar la tapa del alternador para ver el alternador, que habitualmente se ve tostado y se ve quemado, pero hay veces que el alternador está malo y no se ve nada, no se ve a la vista. Entonces, vamos a ver la manera de comprobar si tenemos mal el alternador o tenemos mal el regulador. Una manera muy básica y vale para las motos que tienen vienen tres cables de carga, digamos, 3 amarillos o 3 blancos. Lo primero que vamos a hacer en la SH es quitar el asiento porque los cables del estator, del alternador, del bobinado, como queráis llamarle, están debajo del asiento, que vamos a buscar, como he dicho antes, al regulador de corriente, que van 3 cables, 3 amarillos, y habitualmente luego sale del regulador un rojo positivo, un verde o un negro negativo, y hay algunos que tienen otro cable de encendido, digamos, un cable que le llega a corriente y enciende el regulador. El regulador no funciona si no le cita un positivo. Lo primero que tenemos que hacer, claro, hemos dicho que la moto no carga, pero vamos a comprobarlo, ¿no? Con el polímetro lo ponemos en voltios sin continua, marca casi 13. Y vemos que no carga nada. Entonces encontramos los 3 cables amarillos. En esta moto, por lo que vemos, están soldados. La SH de vez en cuando vienen soldados. Le cortamos los 3 cables y dejamos los que vienen en el alternador. Normalmente se desenchufa, pero claro, aquí no nos queda otra. Cogemos una bombilla. Esto es una bombilla, una H4. O sea que fíjate qué sencillo. ¿Quién no tiene una H4? Y la tenemos que enchufar. Esto lo enchufo aquí a masa un negativo. La tenemos que enchufar con uno, con otro y con otro. Y no tiene que encender con ninguno porque a masa no tiene que estar derivado. Y después vamos a enchufarlo de otra manera. Pero la primera prueba va a ser esta. No debe de encender a masa, al negativo. Y la siguiente prueba es enganchar con unas pinzas, ¿vale? Tenemos que tocar este cable con este cable con este y este cable con este. Todas las posibilidades que hay. Y debe de encender con una luz cegadora. Si no enciende con la luz que se pone a tope y no la aceleréis que la funde, esto no está bien. Pues este encendido está en buen estado, o sea que aquí no hay ningún problema, es el regulador. Pues habéis visto que es sencillo. En el momento que la luz no encienda, estamos hablando de una bombilla con 55 vatios, 60, en el momento que la luz no encienda, que te dejes cegado, digamos, con esa potencia que habéis visto que se ha encendido, quiere decir que no está bien el alternador. Y si se enciende con el negativo a masa, igual, no está bien. Puede encender la luz muy potente entre los 3 cables, pero luego cuando lo enchufamos a masa, se enciende. Quiere decir que el bobinado está roto el bobinado y está pegando contra la chapa digamos, hay un montón de bobinitas y en el centro tiene una chapa. Entonces se ha pelado algo ahí, se ha derivado masa y se chamusca. Parece que funciona bien, pero no está bien. Bueno, espero que os haya gustado y si necesitáis alguna ayuda o algo, lo ponéis ahí en los comentarios.